En esta práctica analizaremos el funcionamiento de una fuente de alimentación, como la que tienen los ordenadores, como la que usas para cargar el móvil, el tablet, etc. Recordamos que un circuito rectificador lo que hace es convertir la corriente alterna en corriente continua, además de reducir el voltaje. Esto lo hace en diferentes etapas utilizando diferentes componentes electrónicos, como transformadores, diodos y condensadores. En esta práctica vamos a analizar dos tipos de circuitos: el circuito rectificador de media onda, en el que utilizamos un diodo para realizar la rectificación, y el circuito rectificador de onda completa, en el que utilizamos un puente de diodos. Para realizar la simulación del circuito utilizaremos el programa Electronic Workbench. Como veis, tiene una interfaz muy sencilla y muy intuitiva. Recordar que para activar el circuito debemos de accionar el interruptor de encendido, situado en la parte superior derecha de la pantalla. Tenemos también un botón de pause, que es bastante útil cuando queremos hacer una pausa para analizar nuestro circuito. Empezamos la etapa transformadora. Para ello seleccionamos un generador de corriente alterna de 75 voltios y una resistencia de 1 kilo ohmio que giraremos para que la disposición sea vertical. Seleccionaremos también el transformador, el osciloscopio y uniremos todo mediante cableado. Modificaremos también el color de los cables en color azul y rojo para que quede el circuito más claro. Finalmente, conectaremos la toma de tierra. Accionamos el botón de encendido para activar el circuito y ajustamos el osciloscopio a corriente alterna y 50 voltios por división para poder analizar con detalle la señal eléctrica. Como podemos apreciar en el osciloscopio, pasamos de un voltaje de corriente alterna de 75 voltios a un voltaje mucho menor. En el circuito de rectificación convertimos una corriente alterna en una corriente continua pulsante. En el circuito de rectificación de media onda utilizamos un diodo para realizar dicho proceso. Al activar el circuito y ajustar el osciloscopio, podemos apreciar cómo nuestra señal eléctrica se ha convertido en una corriente continua pulsante. Para realizar el filtrado añadiremos a nuestro circuito rectificador un condensador, en este caso de 20 microfaradios.
En la señal del osciloscopio podemos observar cómo el condensador libera corriente eléctrica reduciendo el efecto de rizado. Vemos que si aumentamos la capacidad del condensador, mejoramos el filtrado de la señal eléctrica. En el circuito rectificador de onda completa utilizaremos un puente de diodos para convertir la corriente alterna en una corriente continua. Aquí podemos observar cómo el rectificador de onda completa transforma la parte negativa de la onda en positiva, haciendo una rectificación completa de la señal eléctrica. Para el filtrado, exactamente igual que antes, utilizaremos un condensador de 20 microfaradios. Como veis, la capacidad del condensador es decisiva en el filtrado de la señal, mejorando este filtrado cuanto mayor es la capacidad del condensador. La fase de estabilización persigue convertir la señal de salida en una señal más plana con un voltaje de salida constante. En nuestro circuito simulador utilizaremos como componente de estabilización un diodo Zener, aunque podríamos utilizar un circuito integrado. En nuestro caso elegiremos un modelo de diodo Zener que estabiliza a 10 voltios. Asimismo, conectaremos con el Zener una resistencia de 100 ohmios para mejor funcionamiento del diodo. Como se puede apreciar ahora en el osciloscopio, obtenemos una señal eléctrica mucho más estable, donde hemos eliminado los voltajes superiores a 10 voltios.